¿Qué tal a todos? Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Chávez. Les doy la bienvenida a esta masterclass sobre un tema que es súper importante de cómo manejar tu contabilidad en tu empresa. El día de hoy se incorpora con nosotros un instructor que actualmente ya está dando clases en nuestra modalidad educación continua. Y bueno, le quiero dar la bienvenida al contador Manuel Bata. Contador, bienvenido a estas masterclass de nuestra comunidad. Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, soy el contador público certificado Manuel Adolfo Aceves Bata. El día de hoy vamos a platicar referente a la contabilidad, cómo llevarla. Es muy importante para las personas físicas y personas morales tener una buena contabilidad, derivado que pues las autoridades tienen la base de pedirnos la contabilidad para ver si estamos pagando bien nuestros impuestos, estamos al corriente en todas las partes, todas las situaciones fiscales, ¿no? Entonces espero que el día de hoy sea productiva la charla y pues adelante, ¿verdad? Perfecto, Conta, muchas gracias. Conta, quiero iniciar con un tema que no es, me hicieron una pregunta así directa, ¿no? Para saber qué podemos hacer. Errores comunes que se cometen en una contabilidad. No sé, que nos puedas compartir, por ejemplo, cuáles son los errores comunes que actualmente tienen los empresarios, los emprendedores, los que no sabemos de contabilidad o los que a fin de cuentas pretenden hacer su contabilidad externamente o internamente. ¿Qué nos puedas decir, por favor, Conta? Sí, mira, en la actualidad, ahorita ya con la información que se genera fiscalmente, pues de alguna manera el SAT sabe todos nuestros movimientos que tenemos, nuestros ingresos, nuestras deducciones, y de alguna manera, pues ellos tienen forma de investigar cualquier situación que tengamos en nuestra contabilidad, ¿no? Pero antes de eso, de lo fiscal, lo más importante es la contabilidad financiera, que en este caso es tener nuestra contabilidad mediante un paquete contable que nos ayude a tener el registro correcto de nuestros ingresos y de nuestras deducciones, ¿no? Es importante también que todo lo tengamos en orden, sobre todo para no tener ninguna problemática a la hora de que un auditor de Hacienda o un auditor externo pues nos solicite información y lo tengamos a lo mejor en un Excel, ¿no? Que a lo mejor es lo más apropiado de alguna manera, aunque los empresarios o los emprendedores quieran tenerlo en un Excel y no invertir en un paquete contable que te puede ayudar mucho a que tu información esté al día, que puedas tener reportes correctos, que tengas forma de tomar decisiones correctamente derivado de esta información financiera que se genera de un paquete contable, ¿no? Ahorita la ventaja de alguna manera es que los paquetes contables son muy amigables con la descarga, por ejemplo, de la información fiscal, que la puedas subir al paquete contable y pues de alguna manera tengas ahorro en tiempos y evitar errores también de captura o de alguna manera la gente pues puede distraerse y mandarlo a otra cuenta contable. Entonces, si todo esto lo estructuramos bien en estos paquetes contables, pues la información debe de fluir muy bien y sobre todo para que el empresario, el emprendedor o la empresa tenga forma de tomar decisiones correctamente. Oye, Conta, y es que yo creo que es importante, digo, yo creo que a mí en lo particular, creo que te sabes en el caso, nosotros cuando iniciamos en todo este contexto, principalmente en Grupo Cero, pues tuvimos ahí un tema complicado por no tener bien asesoría, ¿no? Y creo yo, cuando yo inicié en la parte de Grupo Cero, que hace ya 7 años aproximadamente, pues cometimos muchos errores, ¿no? Se cometen muchos errores, y principalmente porque uno no sabe, y la verdad es que estas masterclass son importantes que lo sepa la gente, pues simple hecho para saber en dónde están parados y dónde se quieren ir, ¿no? Y algo muy importante que me preguntaron es, ¿qué gastos son deducibles y no deducibles? Todo depende de qué. Ok, bueno, aquí
Financieramente, pues los gastos son gastos y todos entran de alguna manera a ser parte de la contabilidad financiera, ¿sí? Aquí la palabra ser deducible y no deducible, bueno, ahí entramos en el tema fiscal, ¿sí? ¿Qué sucede con los gastos deducibles, ¿sí? Normalmente los gastos deducibles son los que tienen ciertos requisitos fiscales que cumplen con la norma, que es, por ejemplo, en este caso la ley del ISR, para poder ser deducibles. ¿Cuál es el objetivo normalmente que busca la ley? Que bueno, pues que sean indispensables para el giro del negocio, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puedes tener gastos deducibles, por ejemplo, no sé, una fábrica de calzado, pues sus gastos deducibles deberán de ser la piel, el pegamento, la suela, todo ese tipo de gastos en los sueldos y salarios, etcétera. Y no puedes tener una deducción de a lo mejor, no sé, una compra de equipo para buceo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tu giro no es tener ese equipo de buceo, porque pues no es el objetivo principal en este caso del giro de la empresa, ¿no? ¿En dónde podemos ver esta situación? ¿Qué gastos son indispensables? Bueno, en caso de las personas físicas, cuando se dan de alta en Hacienda, pues de alguna manera tienes que poner tu objetivo pues de darte de alta como actividad empresarial o como régimen de incorporación fiscal que va de acuerdo a lo que estás produciendo o lo que estás generando. En el caso de las personas morales, bueno, ¿dónde podemos ver eso? En su objeto social, en su acta constitutiva. Ahí viene desglosado los, los ingresos que puedes obtener de alguna manera a lo que te vas a dedicar tú como persona moral. Entonces ahí pasa lo mismo, ¿no? Si la empresa se dedica a hacer zapato, pues todas esas deducciones que vas a ir generando, pues son acorde a ese giro que estás haciendo. Vuelvo al mismo ejemplo. Si quieres hacer deducible, por ejemplo, un equipo de buceo, pues por lógica no va a ser deducible en el sentido de que, pues, ¿para qué vas a ocupar un equipo de buceo para fabricar zapatos? Entonces, es muy importante tener eso en la mente, sobre todo de los empresarios y de los emprendedores, porque a veces el contador, eh, por, por facilitar aparentemente las cosas, le dice, pues tú factura todo y ya después vemos qué entra y qué no entra. Entonces, no se trata de facturar todo. Ahorita con la facturación electrónica, bueno, pues Hacienda se da cuenta precisamente qué es lo que estás facturando mediante los conceptos que se ponen en la factura. Entonces es fácilmente para ellos hacer auditorías electrónicas y decir, ¿sabes qué? Esta persona está haciendo una deducción muy grande o que no está acorde al giro pues de lo que tenemos registrados nosotros internamente en Hacienda para poder hacerlo deducible, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica que si tú lo quieres hacer deducible, pues también tu IVA que generaste, pues es no deducible o no, más bien no es acreditable para efectos del IVA trasladado, ¿no? Entonces es muy importante esa situación de los gastos, tenerlos bien en cuenta y sobre todo que sean el efecto que pueda tener el no ser deducible, pues desgraciadamente sería que no nos podemos acreditar ese IVA y pues por lo tanto la empresa o el empresario tenga que pagar más impuestos, ¿no? Entonces esa es la situación referente a los gastos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en qué es lo que tenemos que considerar, ¿no? Para hacernos una cultura como empresarios, sobre todo si vamos iniciando, de saber qué es lo que podemos deducir y qué no podemos deducir, ¿no? También pasa mucho ya cuando el negocio va bien, pues a lo mejor que compres una casa, ¿cómo se llama? Un automóvil de lujo, que a lo mejor, no sé, puede ser un Mercedes-Benz o un Audi, que bueno, pues son carros que no son propiamente para el uso del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si compras una camioneta para trasladar la mercancía
o poder traer la materia prima, pues eso es claramente que puede ser deducible, ¿no? Y desgraciadamente los empresarios pues tienen esa mala información o esa mala costumbre de querer hacer deducible todo, pues cuando no es necesario. En el caso, por ejemplo, de un bien inmueble, pues a lo mejor compran una casa en un fraccionamiento privado, que pues no tiene nada que ver con la fabricación de lo que estén haciendo, y desgraciadamente eso lleva a que queremos meterle gastos a algo que no procede. También es importante, eso es fiscalmente de alguna manera. Financieramente, pues todo eso que le destacamos o el empresario le saca a la empresa, pues son deducciones. Ahí no importa si son deducibles o no deducibles. Al final de cuentas es salida de dinero, ¿no? ¿En qué repercute? En que en lugar de tener una utilidad real, pues tienes una utilidad, incluso hasta una pérdida que no es correcta, porque estás metiendo gastos que no son propios del negocio y al final de cuentas, pues tu información financiera pues es errónea y no puedes tomar decisiones correctas para a lo mejor reinvertir en otra línea de producción, en alguna nave industrial, para dejar de rentar a lo mejor donde estás trabajando. Entonces es muy importante separar de alguna manera lo personal de lo que es deducible o lo que es el giro del negocio como tal. Ahí preferible mejor decir, a ver, ¿sabes qué? Yo tengo un sueldo de X cantidad al mes y de ahí ahora sí tú haces lo que quieras con ese dinero y no revolver toda la situación tanto contable o financiera con lo fiscal, porque después entramos en problemas de que ya no sabemos cuál es nuestra utilidad real al final del mes, ¿no? Y otra cosa muy importante es estar monitoreando mes con mes nuestra información financiera para ver qué tanto hemos tenido de ingresos, si van de alguna manera conforme a lo que tiene uno planeado o si no están resultando lo que teníamos planeado, pues ver qué estrategias podemos tener para poder redireccionar nuestro objetivo pues al final del año, ¿no? Otra cosa importante también que los empresarios dejamos fuera de alguna manera es no tener una proyección de ingresos o de estados financieros al menos a un corto plazo que es un año, para poder ir monitoreando dentro de ese año qué tan bien vamos o qué tan mal vamos en nuestros gastos y poder amarrar o más bien restringir un poco esos gastos que tenemos fijos de alguna manera, pues ver la forma de reducirlos para poder pues llegar al objetivo que tenemos planeado en nuestro estado financiero, digo, al menos proyectado a un año, ¿no? ¿Cómo ves, Rodrigo? Entonces, otra de las cosas muy importantes también es que separemos también la situación familiar del negocio, ¿no? Desgraciadamente, en la situación de los auditores o cuando uno iba a auditar las empresas, nos encontrábamos puras joyas, ¿no? ¿Por qué joyas? Porque eran muy caras y no servían para nada. ¿Por qué? Porque era el hijo del dueño, era el suegro, el yerno, la nuera. ¿Qué pasaba? Todos se sentían dueños de la empresa y al final de cuentas, pues ni aportaban nada, ni hacían nada, tenían unos sueldos muy altos. Por eso les llamamos, aquí hay unas joyas, porque son muy caros y no sirven para nada, ¿no? Entonces es muy Exacto. importante. Y sabes que algo importante es que creo que esas joyitas también a veces como que estorban, ¿no? Exactamente, sí. Estorban para la toma de decisiones, como te digo, de alguna manera como les dan poder de decisión a veces, pues piensan que es nada más de tomar una decisión así a la ligera y no, tienes que tener un estudio de tu información financiera para ver qué tan viable es hacer ese cambio o hacer ese nuevo proyecto. Y no nada más es decir, hoy se me ocurrió cambiar la línea de producción
por una nueva, porque el día de ayer vi en internet que la tendencia es este modelo de zapato. Pues no, o sea, tienes que hacer un estudio, tienes que hacer una proyección de cuánto te cuesta ese producto y es lo que pasa en las empresas familiares que se toman decisiones a la ligera y esto en lugar de beneficiar la situación, pues perjudica el entorno financiero, ¿no? Otra de las cosas es que también llegas al área de producción, llega el hijo del dueño, da una instrucción, llega la nuera, da otra instrucción, y luego llega el papá y dice, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué están pensando? Y al final de cuentas, al trabajador, pues lo Sí, oye. confunden, ¿no? Lo confunden y dicen, pues, ¿a quién le hago caso, no? Entonces, como dice el dicho, ¿no? La persona que obedece a varios amos, pues con alguno queda mal, ¿no? Entonces, sí es muy importante considerar esas partes porque o solamente que los tengas, pero que los tengas muy bien estructurados, la función de cada quien, pues para evitarnos ese tipo de problemas financieros y económicos que pudieran generarse por esa toma de decisiones. ¿Sale? Sí, oye, Conta, fíjate que algo me llamó mucho la atención de lo que dijiste, la parte de planeación para tus ingresos. Fíjate que muchos emprendedores y muchos emprendedores, empresarios, y me incluyo en su momento, pues tenemos en mente como que siempre operar, ¿no? Operar, estar en la venta, estar consiguiendo clientes, estar haciendo alianzas, vaya, todo lo que se deriva de una operación, pero jamás y eso yo lo aprendí con el tiempo, ¿no? De cómo planear todo este contexto. Mi pregunta aquí, Conte, y a ver si nos puedes apoyar a toda la comunidad y decirnos qué tipo o qué tips nos pasarías a nosotros como empresarios que, si te cuentas, digan, ok, hay que hacer esto, tiene que funcionarte esto, podrías hacer esto, para que en automático, obviamente, pues lo hagan la gente y no tengan como que broncas en esa parte, ¿no? Sí, fíjate que es muy común esa situación que comentas. Desgraciadamente, por el desconocimiento del empresario al inicio pues, de empezar a hacer su proyecto, es la cuestión de los costos que tiene que tener el producto que vas a generar o el servicio que vas a dar. Hay que ver esa parte. ¿Por qué? Porque a veces podemos sacar el costo o tenemos la noción de cuánto cuesta hacer, vuelvo al tema del zapato, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer un zapato? Pero olvidamos normalmente los costos de impuestos, que pues son muy importantes y poderlos pues pagar adecuadamente cada mes o cada bimestre, dependiendo pues del régimen en el que estés tributando. Pero un error muy común es eso, que no consideramos los impuestos, ¿no? Y los impuestos son básicos para evitarnos problemas financieros en un futuro, que normalmente son los que nos vienen a causar problemas de liquidez, pues, ¿no? Porque me pasa lo siguiente, normalmente el empresario lo que hace es, supongamos que vas a facturar 10,000 pesos masiva, estamos hablando que son 11,600 pesos. En la mente del empresario o del emprendedor trae que va a recibir 11,600 pesos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El IVA pues no es del contribuyente, el IVA se lo pagas al empresario para que él después lo pague a Hacienda, ¿sí? Claro, con su debida acreditación que en su momento puedas tener, pero al final de cuentas el IVA no es del empresario. Y normalmente el empresario piensa que ese IVA es de él. ¿Por qué? Porque él está pensando en recibir en efectivo 11,600 pesos, pero en realidad lo que él puede disponer de alguna manera, pues son los 10,000 pesos que corresponden ¿cómo se llama? Al ingreso bruto y no considera esa parte de que los 1,600 pesos, pues esos los tiene que pagar Hacienda, ¿no? Claro, hay la forma de acreditarlo con lo que tú le pagas a los proveedores, pero ya sería pues un beneficio que al final de cuentas
te ayudaría a no pagar esos 1,600 pesos, ¿no? Y desgraciadamente el empresario no lo ve de esa forma. Otro de los problemas también es, por ejemplo, en el caso del ISR. El ISR, pues a lo mejor está entre, la tasa máxima es el 35%, no lo consideran en el costo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces los impuestos o generas los impuestos, pues resulta que tuviste una utilidad, no sé, a lo mejor de 10,000 pesos, y esa utilidad, si le aplicas la tasa máxima, que es el 35%, tendrías que pagar 3,500 pesos de impuesto. Entonces, imagínate, financieramente la empresa, pues habría un descontrol, ¿no? ¿Por qué? Porque el pagar esos impuestos, que no los tenía considerado el empresario o el emprendedor, pues va a ser una salida de dinero que tiene que hacer. ¿Qué sucede normalmente? O deja de pagar el empresario esos impuestos y esto se genera una bola de nieve que al final de cuentas Hacienda, cuando te audite o te revise, pues tienes que haber pagado esos impuestos. Entonces, esos son inevitables de pagarlos, que a veces los contadores tengan de alguna manera la mala práctica de presentar declaraciones en ceros o declaraciones incorrectas. Bueno, ese es un problema que después viene, que Hacienda te puede decir, a ver, esta persona, ¿por qué está presentando tantas complementarias? Si pues los impuestos debes de calcularlos, pues si tienes bien tu información financiera que parte de la contabilidad, pues no debes de tener ningún problema en presentar una sola declaración, que es una declaración normal. ¿Qué pasa cuando empezamos a meterle declaraciones complementarias? Pues es un foco rojo para Hacienda y nos puede hacer una visita domiciliaria, una auditoría o mandarnos una carta de invitación para que nos regularicemos, ¿no? Los contadores también tienen la mala práctica de presentarla en ceros. ¿Qué sucede ahí? Que Hacienda, con la información financiera, con la información fiscal que puede obtener ellos de lo que has facturado, de lo que has recibido de facturas que has comprado a tus proveedores, y tú la presentas en ceros, pues es otro foco rojo donde dices, ah, caray, aquí hay algo mal, no es congruente lo que me está diciendo el contribuyente, porque ni siquiera es el contador, es el contribuyente que no tuvo ingresos en ese mes o en ese periodo y tampoco tuvo deducciones. Entonces, aquí hay algo que no me está checando con la información que yo tengo en mi base de datos, que ellos pueden revisarlo fácilmente por medio electrónico sin necesidad de ir directamente a la empresa. Ya cuando te llegan a la empresa es porque ya es una carta de invitación, una auditoría, entonces hay que evitarnos ese tipo de problemas, ¿no? Muy bien, sí, de hecho, sí, mira, digo, creo que todos los empresarios, los que pretendemos ser empresarios, o los que somos empresarios, o los que somos emprendedores, oye, sí, todo es bueno vender, todo es bueno motivarte para generar más ingresos, pero yo siempre he dicho, el mejor motivador es cuando tú tienes bien controlado todo, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú puedas vender muchísimo si no tienes un control interno de tus finanzas, de tu personal, de la parte de legalidad, la parte contribuyente, la parte fiscal, la parte de tus compras, ventas, todo ese contexto, ¿no? Y lo que sí veo es que mucha gente, no por desmeritar a los que en realidad son, que son motivadores, no ven ese lado, como que el lado oscuro, ¿no? De decir, tú vende, sí, pero ¿de qué sirve que vendas un chingo si la realidad es que no tienes controlado esto? Vas a estar pagando puro pinche impuesto. Entonces, no, el chiste es tener todo súper bien controlado para que tu contabilidad diga, que es tan transparente, con que a fin de cuentas tú puedes llegar mañana a la auditoría y no hay bronca, ¿no? Y eso es como una inspección laboral. En las inspecciones laborales que se hace, pues que tú debes de tener todo bien controlado para cuando llegue, pues te muestras todo y no hay ningún inconveniente, ¿no? O sea que, como dicen, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿no? Mencionaste una palabra muy, muy acertada, es el control interno es básico en cualquier negocio. ¿Por qué? Porque si no tienes un control interno,
no vas a saber cuánto vendiste realmente, cuánto le metiste de materia prima al producto. Entonces, el control interno es fundamental. Te platico un poquito. Cuando en mis tiempos de auditor, ¿qué hacíamos? Lo primero era analizar el control interno de la empresa. Detectábamos los controles que ellos tenían. Hacíamos un flujo, por ejemplo, de efectivo, o sea, qué era lo que tenía que hacer, por ejemplo, desde que se hacía la venta, quién levantaba el pedido, qué formato había para levantar el pedido, a quién se lo pasaban, quién lo entregaba, quién lo facturaba, quién lo cobraba, cuando entraba al banco, las conciliaciones bancarias. Todo ese flujo de ingresos lo teníamos que revisar y estudiar y detectar los controles. ¿Para qué era la situación de detectar los controles? Para ya ir a revisar directamente ¿cómo se llama? Directamente a la persona que estaba a revisar los controles que detectamos, ¿no? Y verificarlos si lo estaban llevando bien o no lo estaban llevando. ¿Qué nos encontraban normalmente? Que sí, estaba muy bonito en el papel, ¿no? El flujo de todo, cómo lo tenían que hacer, pero íbamos y verificábamos y no había una autorización del pedido, a lo mejor, ¿no? O sea, no nomás es venderle al cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay clientes morosos que no te pagan y normalmente por vender aparentemente el área de ventas, dice, me pidió 100,000 pesos fiados, por decir a 15 días, pues suéltaselos, ¿no? Pero no ves la cartera que ya trae vencida a lo mejor ese cliente, y pues, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que no te va a pagar en tiempo y en forma como se acordó, y eso viene un problema después de flujo de efectivo, que no tiene la empresa para poder reinvertir y producir más. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ahí revisamos que el gerente de ventas pues revisara que efectivamente ese cliente estuviera al corriente de sus pagos, de que tuviera incluso también la posibilidad de pagarlo, porque si estás viendo un cliente que va empezando y le vas a soltar, por decir una cantidad de 100,000 pesos, pues es de alguna manera complicado recuperar después ese dinero, ¿no? Entonces, sí es muy importante, revisamos nosotros esa parte, que estuviera verificado y autorizado por el gerente de ventas, porque tú como vendedor, por vender y normalmente es por comisiones, pues tú le vas a meter lo más que se pueda, ¿no? Ya después de recuperar la cartera, ya esa es otra situación, ¿no? Entonces, sí es muy importante el control interno. Esto es haciendo un ejemplo de las ventas, ¿no? Pasa lo mismo en las compras, ¿no? Si a lo mejor las compras no están debidamente autorizadas por la persona encargada, pues también te vas a llenar tu almacén de producto que no vas a poder mover o no es necesario para la producción que tú estás teniendo en ese momento. Volvemos al punto de la fabricación de calzado, ¿no? Si a lo mejor estás haciendo zapatilla con un tacón del número 6 y pides del tacón del número 12, pues no te va a servir el tacón, ¿no? ¿Por qué? Porque tu producción no va enfocado a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener un almacén muy grande, lo vas a tener que pagar, porque seguramente el proveedor te va a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo hacer la devolución porque pues tú me lo estás pidiendo, y más si se enfocó a producir ese tacón en especial. Entonces, sí es muy importante esos ciclos de control interno. Otro control interno muy importante, que normalmente hay detalles, es el control en las nóminas, ¿sí? ¿Qué sucede en las nóminas? En las nóminas normalmente o las horas extras las pasan mal, o a veces pasan horas extras que ni existieron. Entonces, todo ese tipo de situaciones en un control interno adecuado, pues el jefe de producción, el gerente de producción, tiene la responsabilidad de revisar y verificar y autorizar que esas horas extras pues generaron una producción adicional y se vea repercutido en un ingreso
casi posteriormente a esa generación de esas horas extras, ¿no? Pero si no tenemos ese control de verificar si las horas extras eran necesarias, pues va a ser un gasto innecesario para la empresa o para el emprendedor. No, y hay cosas que contar, ahí también hay importantes de las nóminas, que fíjate que eso sí hemos dado varios cursos de las nóminas en todo ese contexto. Mucha gente, y eso nosotros los hemos dado muy seguido, mucha gente o muchos empresarios piensa que las nóminas solamente son para pagar, pero si nos ponemos a pensar fríamente, las nóminas pueden hacer beneficio fiscal para ti. Porque si tú quieres seguir deduciendo el 100% de tus impuestos, quieres seguir deduciendo el 100% de tus ingresos también, y lo quieres meter en una nómina, yo en lo particular, yo recomiendo que a los trabajadores sí se paguen el 100% del Seguro Social. Porque, uno, las auditorías del Seguro Social, tú sabes, contador, híjole, están cabronas, no son cualquier cosa. Número dos, la Secretaría del Trabajo está tan, pero tan enfocada en eso, que la verdad es que siento yo que en los próximos meses, si no es que me equivoque, en enero del próximo año, esto se va a poner bien rudo porque por ahí se van a meter, ¿eh? Eso es lo que yo creo. No sé tú qué opinas. Sí, desgraciadamente, erróneamente, se manejan como estrategias fiscales. De alguna manera, el no tener, por ejemplo, a los trabajadores registrados al 100%, tanto en el IMSS, y pagarles, pues, vía nómina directamente lo que están ganando al 100%, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aparentemente bajarle la carga tributaria al trabajador, con bajar la carga tributaria en el sentido del seguro social para el emprendedor o para el empresario. Y esto que nos genera un problema de incongruencia o de inconsistencia de alguna manera, en decir, a ver, ¿cómo es posible que estés ganando más y tengas sueldos bajos, y aparte no me pagues impuestos? Entonces te vas a ir haciendo, a ver, aquí hay algo raro que no me coincide, ¿no? O el seguro social, ¿no? El seguro social es muy común de que te diga, a ver, ellos tienen estudios internos donde dicen, a ver, por ejemplo, una fábrica de calzado, sus sueldos promedios deben de ser de 2 salarios mínimos, por decir, ¿no? Y más. Entonces, si tú lo das con un salario mínimo, pues o sea, el seguro social seguramente te va a decir, a ver, esto no es viable, no es correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a ir a fiscalizar y bueno, ¿qué va a suceder? Van a encontrar esas inconsistencias. ¿Y qué te va a generar? Pues un dolor de cabeza al empresario, al emprendedor, porque tienes que pagar multas, recargos, actualizaciones de eso que omitiste pagar en su momento, y que al final de cuentas pues es algo que tienes que pagar. Esto no sucedería si tuvieras contemplados bien tus costos de producción del producto que estés haciendo. ¿Por qué? Porque todo eso lo tienes que contemplar en ese costo de producción. Mientras no lo contemples, pues siempre vas a tener un problema financiero. ¿Por qué? Porque a la hora que llegue la determinación de los impuestos por parte del contador, pues el empresario se va a asustar y va a decir, no, es que yo no quiero pagar eso, contador, bájale o haz lo que tengas que hacer para yo pagar nada más 10,000 pesos, y a lo mejor le había salido a pagar 20,000, pues yo nomás tengo para pagar 10,000, ¿no? Entonces, ese es el problema con el empresario, que no los considera los costos bien o no determina bien sus costos, y al final de cuentas, pues vienen los problemas de no poder cumplir legalmente con sus impuestos, y esto al final de cuentas se va generando un problema mayor cada día que pasa o cada mes que pasa. ¿Por qué? Porque vas dejando arrastrando ese problema, que al final de cuentas Hacienda te lo puede detectar, ¿no? La otra es que estés confiado tú como emprendedor o como empresario a aventarte un volado y que te lo detecten o que no te lo detecten, ¿no? Y oye, y es que sí, ¿sabes qué? Y algo que eso de que dices del volador es muy cierto. Yo te voy a platicar una historia que en lo particular me pasó. Cuando yo hice o fundé la parte de Grupo Cero,
que a fin de cuentas yo tenía un conocimiento por parte contable fiscal y no voy a mencionar nombres, pero me asesoré con alguien que no, creo que no vale la pena ni decir su nombre. Sí, sí tienes que, tú como empresario tienes que cuidar mucho eso, ¿no? Porque existen personas que saben, en realidad no saben. Entonces, y me pasó porque a fin de cuentas decía, no, pues tú tranquilo, no vas a pagar impuestos, es tu primer año, no pagas nada. Y tómala, cuando llega diciembre dices, oye, pues ¿qué pasó, no? Pues tú me dijiste que no iba a pagar impuestos, ¿no? Entonces, con la experiencia que he tenido con esta parte conta, yo creo que acercarse a un despacho, más bien que los empresarios y los emprendedores se acercan a despachos que en realidad con hechos vean que sí se funciona bien un despacho, ¿no? Y que manejen bien sus contabilidades. ¿Por qué? Porque también existen despachos que dicen, ah, se te lleva la contabilidad y de repente ni te contestan el teléfono, ¿no? Así es. Sí, es común que suceda esa parte de aparentemente hacerle creer al contribuyente que todo está bien, que no hay ningún problema, pero al final de cuentas la situación es que, como te digo, tarde o temprano van a salir las cosas que tuviste que haber pagado y eso te va a generar, pues primero un dolor de cabeza porque dices, oye, ¿qué hizo el contador o qué sucedió, ¿no? Lo otro es un problema financiero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú como empresario o como emprendedor te gastaste a lo mejor ya el dinero, pues va a ser complicado que lo puedas obtener inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a tener que trabajar más para poder recibir más ingresos y poder cubrir esa parte o esa carga fiscal que tienes pendiente de pagar, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho en cuenta y como dices, el tener un despacho, un respaldo, que una persona te apoye en ese tipo de situaciones, pues es lo mejor, ¿no? Porque a veces nos vamos con que el amigo de mi primo hizo su negocio y le fue muy bien. Pues sí, pero no sabes en realidad cómo fue su tratamiento. A lo mejor se acercó con alguna persona que lo asesoró contable o fiscalmente y hizo que su negocio creciera. A veces piensan que el tener un negocio y querer hacer uno similar va a aprender o va a surgir muy bien, pero no, o sea, no todos los negocios son iguales. Hay que ver también los clientes, o sea, son muchos factores los que influyen para poder tener ¿cómo se llama? Pues un negocio estable y bueno, ¿no? Entonces, a veces como emprendedores pensamos que es muy sencillo, que si pudo el amigo o el primo, pues él también puede. Sí, sí puedes, pero tienes que tener todos los elementos para evitarte problemas en un futuro y poder crecer como debe de ser y en orden, ¿no? Digo, entonces, eso es lo que hay que cuidar y tener Así una es, buena contar. estrategia, ¿no? Así es, Conta. Oye, Conta, fíjate que hablando del tema de un tema de seguridad, me gustaría, ¿cómo ves tú, que a todos los de la comunidad del Instituto ICER y a nuestros clientes del Grupo Cero, pues les podemos dar una asesoría, ¿no? Sin costo, ¿cómo ves, Conta? Ahí que podemos hablar con ellos y decirles, oye, ¿sabes qué? Acércate con el contador Navata, acércate con el contador Rossi, que es lo que tenemos aquí actualmente, acércate con todos los contadores que tenemos como grupo, pues que te den asesoría, no pasa nada, la verdad es que no lo vamos a cobrar y que a fin de cuentas vean ahí un tema de, oye, cómo hacer mejor todo rentable, ¿no? A lo mejor si quieres alguna asesoría, que dejen sus comentarios acá abajo en el link o en nuestra publicidad, para que pues, obviamente, pues digo, con la facilidad de que puedan comunicarse directamente con ustedes, ¿no? ¿Cómo ves, compa? Sí, estaría bien que pues plasmaran sus inquietudes y pues si podemos apoyarlos en darles una asesoría, ver cómo está su situación, pues adelante, con todo gusto, ¿no? Y si es importante, pues tener esa información, tener ese contacto pues con los contadores, que tengan confianza para poderles pues apoyar en lo que más se pueda, ¿no? Eh, eh, También es muy importante que como emprendedores y como empresarios, pues esto sea como con los padres, ¿no?
que se confiesen con el contador como si fuera el padre de la iglesia, porque después bueno, ha sucedido por ejemplo, tú haces tu contabilidad y piensas que nada más tienes estos ingresos y resulta después que, ¿sabes qué? Pero fíjate que también tengo este otro negocio que me está generando ingresos en otra cuenta aparte o de otra cuenta bancaria que no tiene nada que ver con la del giro pues que estás generando. Entonces, aparentemente el empresario por desconocimiento o por querer ocultar ese otro ingreso que tiene, porque a lo mejor el contador me va a cobrar más, después viene un problema porque a la hora que te revisa Hacienda dice, a ver, aquí tienes dos cuentas bancarias. Y uno como contador dice, caray, pero pues yo nomás conozco una. Pero es que fíjate que tengo este otro negocio. Entonces, ahí vienen los problemas donde decimos, oye, pues, si tú no me estás informando al 100% lo que estás haciendo, pues yo también no puedo hacer mucho. Por eso es importante que se confiesen como emprendedores y como empresarios con el contador y ver la mejor solución a ese ingreso que tienes adicional, ¿no? Estaría bueno hacer un segmento de nuestra masterclass o de nuestro podcast, de confiésale al contador, ¿no? O confiésale al abogado, ¿no? Así como algo así, chusco, pero la verdad es que sí es muy cierto, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, tanto los abogados como los administradores, como la parte de abogacía, pues tenemos que confesarnos, ¿no? A pesar de cómo están las situaciones. Y algo principal, lo que yo siempre he dicho, es proteger al empresario, ¿no? Porque también algo muy importante, independientemente de que tú protejas al empresario, también te proteges a ti, ¿no? Porque eso habla bien de ti, eso habla de, oye, pues estoy haciendo bien el trabajo, si quiero emigrar a otro trabajo o quiero ofrecer mis servicios a otra persona, si traes referencias malas, pues ¿qué te puedo decir, no? En esa parte. Así es. Entonces sí, digo, es muy importante esa confianza que debe tener el empresario con el asesor, ¿no? En este caso, ¿no? Ya sea el despacho, el contador directamente, pero sí es muy importante esa confianza que debe de tener el empresario o el emprendedor para pues evitar dolores de cabeza en un futuro, ¿no? Eso es lo más importante. Contador, oye, te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad es que nos enriquece mucho tus conocimientos. Digo, la verdad es que tú has sido un instructor de nosotros en el tema fiscal, en el tema de nóminas, en el tema de, pues tú apenas hiciste un taller, si no me recuerdo, que nosotros de contabilidad para no contadores. Esos talleres que enriquecen muchísimo, que a fin de cuentas saben hacer estados financieros, estados de resultados, que mucha gente actualmente no lo sabe hacer y eso yo me incluía hace 7 años. Decía, puta, pues, en temas de finanzas, pues no sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que te agradecemos mucho, contador, por tu tiempo, estamos en contacto, ¿y algo más que quieras comentar, contador? Pues nada más dejarles ahí la inquietud de cualquier duda o cualquier comentario, pues hacérnoslo llegar. Vemos qué posibilidades tenemos de apoyarlos y con toda la confianza, ¿no? que deben de tener, como les comentaba, el empresario debe tener gente de confianza para poder solucionar pues sus situaciones fiscales, su contabilidad y sobre todo que la información que se genere te ayude a tomar decisiones correctas, ¿no? Porque pues, si no tenemos una base sólida de la información, pues cualquier decisión que tomemos puede ser que nos haga subir nuestros ingresos o bien puede ser que terminemos perdiendo, ¿no? Muy bien, contador. Le agradezco mucho, contador, por su tiempo y bueno, estamos en contacto. Yo ya posteriormente estaré viendo unos temas fiscales un poquito más. Creo que en noviembre, ¿no? En noviembre vamos a ver unas masterclass de lo fiscal. No, y ¿sabes qué, contador? Algo que estoy haciendo ahorita estamos haciendo un evento ahorita de planeaciones de recursos humanos. Mencioné un tema de nóminas y la verdad es que sí, sí viene algo rudo, ¿no? Pero bueno. Gracias, contador, muchas gracias. Les agradecemos mucho a todos por su tiempo. Estamos al pendiente y estamos a su. Muchas gracias.